Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Mucho gusto en saludarlos. Muchas gracias a todos los que me han seguido durante todo este tiempo con este proyecto. Y bueno, como siempre, les agradezco la visita, les pido que compartan, se suscriban. Si no lo han hecho, que activen la campanita con las notificaciones y para que estén atentos para mis nuevos updates. En la descripción del video ahí está el link a mis redes sociales, como siempre, que me puedan seguir allí para las cosas que voy posteando. Así que nada, bienvenido a este nuevo capítulo, ¿ya? El día de hoy empezamos con algo que es muy común de ver, ¿ya? En todos lados, que son las ecuaciones, ¿ya? Ahora vamos a hablar en particular de las ecuaciones enteras de primer grado. Y vamos a pasar varias semanas en eso. ¿Ya? Yo creo que este capítulo va a ser más que nada teórico, porque hay muchas cosas que comprender antes de poder realizar ejercicios en este aspecto. ¿Ya? Así que no va a ser muy largo, espero. Este capítulo, siempre digo eso, y después termine siendo un capítulo de 50 minutos. Pero bueno, como ustedes saben, también en la descripción hay link al desafío, y en particular nosotros habíamos dejado nuestro desafío, que era nuestro último talón de Aquiles respecto al teorema de residuo, era comprobar la divisibilidad y residuo de, en este caso, a x elevado a la séptima menos 128 más x más 2, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es transformar, ¿ya? Para que quede de la estructura que nosotros sabemos. Entonces va a quedar como x elevado a la séptima, ¿ya? Si quiero lo podemos dejar así para que sea más explícito, menos, y aquí va a quedar 2 elevado a la séptima. Si ustedes entonces le elevan a la séptima, va a quedar de esa manera. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ustedes tenemos la estructura de negativo con positivo, ¿ya? Y la potencia es impar, ¿ya? Nosotros nos dimos cuenta que el que tenía aquello era la regla número 3, ¿ya? Pero el problema es que acá se necesita de que el n, o sea, esto de aquí, eso, tiene que ser par, ¿ya? Entonces, por regla, entonces de aquí se dice por regla 3, no es divisible, ¿ya? Por regla 3 entonces no es divisible. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Ya? ¿Se acuerdan de la regla 3? Ahí, bueno, se la voy a dejar explícita acá. La regla 3 era que era vamos a dejarlo acá, un a elevado a n menos un b elevado a n es divisible por un a más b si, vamos a dejarlo así mejor, ¿ya? Si n es par. N es par, ¿ya? Ahí está. Esa era la regla 3, ¿ya? Esa era la regla 3. Ahora, entonces, como nosotros ya sabemos que no es divisible, entonces tenemos que tratar de buscar el residuo, ¿ya? ¿Cómo lo hacíamos eso? Pues, si se acuerdan, nosotros lo que hacíamos era buscar lo que invalidaba lo que estaba debajo, ¿ya? Y lo que invalida lo que está abajo es menos 2, lo vas a hacer, ¿ya? Entonces, disculpen. Entonces, acá, o sea, en el P ahora vamos a tener que reemplazar por menos 2. Hubo un ejercicio en el capítulo pasado donde salían cosas al cuadrado. Lo que se supone que uno tiene que hacer allí es, y que se me olvidó decirle, es buscar las raíces, ¿ya? De ahí vamos a ver del asunto de la ecuación de segundo grado, pero buscar las raíces, ¿ya? Y reemplazarlas. Ahora, en particular, como las raíces eran exactamente iguales, daba lo mismo cuál de las dos iban a colocar, no iba a resultar de ninguna manera, ¿ya? Eso ahora se me olvidó comentarlo el capítulo pasado, ojalá que no haya provocado problemas, ¿ya? Y ahora intento remediarlo de alguna manera. Lamentablemente no me di cuenta de aquello. Ya, eso. Ahora, esto lo reemplazamos entonces en la original, ¿ya? Y nos va a quedar entonces menos 2 elevado a 7 menos 128.
¿Ya? Nosotros sabemos que si tenemos la base negativa y tenemos la potencia negativa, nos va a quedar menos. Y 2 elevado a 7, acá ya, nosotros ya sabemos, ya por esta, que es menos 128. Menos 128 entonces me va a dar menos 256. Y eso sería entonces el residuo, ¿ya? Así. Eso sería el residuo, ¿ya? Entonces, ahí está resuelto el primero. Ese es todo el análisis que teníamos que hacer, ¿ya? Comprobamos la divisibilidad y su residuo particular. Y el segundo, acá yo le había puesto un ojo que tenía que ver respecto ¿cómo se llama esto? Al grado absoluto. Estas cosas se miden por grado absoluto y no por grado por grado de los polinomios, por si acaso, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el grado absoluto va a quedar 3 más 6, o sea es 9, ¿ya? Entonces ese va a ser del mismo grado que ese, ¿ya? Ese es el grado absoluto que tiene a al cubo más x a la z, ¿ya? Perfecto. Entonces, acá nos queda de la forma, sería como 3 y, o sea, sería como 9 y 3, ¿ya? Y bueno, positivo y positivo. Y para que nos quede positivo y positivo, la única manera dice que es, si es que esto sucede, cuando esto sucede, si es que es par, no es divisible, ¿ya? Cuando es impar, sí lo es. Y significan acá el 9, es impar, ¿ya? Entonces por regla, esto sería por regla 2. Por regla 2. Entonces esto, por regla 2, sí es divisible. ¿Ya? Para la regla 2, vamos a dejarlo acá explicitado al menos. La regla 2 dice que un A elevado a n más un B elevado a n es divisible por un A más B si n es impar. ¿Ya? Pues ahí está la regla y bueno, acá obviamente como es divisible, el residuo va a ser el residuo va a ser 0, ¿ya? Obviamente, porque es exacto, ¿ya? Es divisible. Así que no, por eso se trataba el desafío, analizar estos dos, ¿ya? Ahora, como les comentaba, vamos a pasar al siguiente tema, que son las ecuaciones de, por fin, las ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita. No lo sé si este capítulo va a tener desafíos, porque como les comentaba, va a ser más que nada de información, ¿ya? Va a ser de información. Va a haber unas axiomas, cosas por el estilo, solamente información, ¿ya? Entonces yo creo que una ecuación difícil que nosotros lo dejemos, ¿ya? Vamos a dejar un desafío para la siguiente semana, ¿ya? Así que vamos allá. Ya, iniciamos entonces con este nuevo tema, que es las ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita, ¿ya? Obviamente hay más tipos de ecuaciones, pero tenemos que empezar desde lo más elemental, como nosotros siempre hemos hecho, ¿ya? Entonces lo primero que hay que hacer es definir una igualdad, porque la ecuación es básicamente analizar igualdades. ¿Ya? Entonces dice, es la expresión de que dos cantidades o expresiones algebraicas tienen el mismo valor. No tiene ninguna dificultad en entender aquello. Entonces acá hay un ejemplo. El primero dice que A es igual a B más C, ¿ya? O 3x al cuadrado es igual a 4x más 15. Ya después nos vamos a discutir en cómo poder resolver y cosas por el estilo. Por primero, lo que estamos haciendo es entender, ¿ya? Entonces estas son igualdades. ¿Por qué? Porque tenemos el A va a ser igual a B más C y 3x al cuadrado va a ser igual a 4x más 15, ¿ya? Eso es. Ahí está la igualdad. Entonces así, una ecuación es la igualdad en la que hay una o más o varias
cantidades desconocidas, ¿ya? Por ejemplo, acá hay varias cantidades desconocidas, acá solamente hay una, ¿ya? Independiente de que esto esté al cuadrado, pero van a dar más valores, pero es una cantidad, ¿ya? En general. ¿Ya? Y que solo se verifica o es verdadera para los determinados valores de esta, ¿ya? Usted ya va a estar, cuando nosotros veamos el asunto de poder resolver, vamos a resolverla y después hay que verificarlas, ¿ya? Entonces, el resultado que uno encuentre lo va a tener que reemplazar al original y va a tener que cumplirse la igualdad, ¿ya? Similar a lo que pasaba cuando nosotros hace mucho tiempo atrás hacíamos la propiedad distributiva y íbamos haciendo por lado y lado, ¿se acuerdan? O la asociativa, íbamos viendo por lado y lado y tenían que llegar al mismo resultado. Bueno, algo por el estilo. Ya, bueno, eso. Las incógnitas usualmente se representan con las últimas letras del alfabeto, ¿ya? Que son X, Y, Z, W y V, ¿ya? Usualmente, yo digo que no se vayan a usar en las otras. Ahora, las letras de las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, E incluso, se utilizan como intentando decirte que son números, ¿ya? Que son parte o son coeficientes, ¿ya? Que acompañan a estas letras, ¿ya? Usualmente, ¿ya? Y las letras M y N usualmente se utilizan para conjuntos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, pero no significa que no se puedan usar, ¿eh? Solamente es convención para que tratar de ordenar un poco el asunto, ¿ya? Básicamente. Así, entonces tenemos esta ecuación, que la tenemos acá, que sería 5x más 2 es igual a 17, bien simple, ¿ya? Yo creo que cualquier persona que tiene conocimiento básico sabe poder hacer esto. Dice, por ejemplo, es una ecuación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto, ya que es una igualdad, ¿ya? En la que hay una incógnita, ¿ya? Entonces tenemos la igualdad y hay una cantidad desconocida, una incógnita, que sería la X, ¿ya? Incógnita, la X. Y esta igualdad solo se verifica, y esta obligación, claro, solo se verifica, o es verdadera, vamos a dejarlo aquí como borrar, o es verdadera para el valor x es igual a 3, ¿ya? ¿A qué se refiere? Es que cuando yo reemplazo el 3 acá, va a tener que llegar al 17, ¿ya? Esa es la forma de verificar. Entonces, bueno, esta verificación es lo que da la raíz a lo que después tiene que ver con el reemplazo numérico de las funciones, ¿ya? Pero bueno, ya llegaremos a ese punto en algún momento, que es el precálculo, ¿ya? Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Es comprobar que realmente el x igual a 3 es una raíz, o bien es el valor de la incógnita que me hace que se valide, ¿ya? De esto se va a tratar el capítulo de hoy. Más que nada, entender. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente lo que hace es ponerse a resolver, pero no saben qué están haciendo, no saben los nombres. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo atrás, cuando yo les decía las partes de una sustracción, yo al tratar los días de hoy, yo le pregunto a un adulto, ¿cómo se llama el segundo término de la sustracción, el que va después del signo recta? No tiene ni idea cómo se llama, ¿ya? Entonces, eso es, ya entender, ir apropiándose de los conocimientos y después aplicar, ¿ya? Por más que después sea algo relativamente mecanizado, pero lo primero, ¿cómo se dice? Lo primero es aprender. ¿Ya? Así que vamos entonces a reemplazar esto y vamos a continuar con la materia, ¿ya? Aplicando lo de la identidad, los tipos de miembros, etc. ¿Ya? Vamos a ir. Bien, continuamos entonces con esto que estábamos haciendo y lo que tenemos que hacer primero era sustituir esa x por el valor 3 que habíamos dicho a priori era la solución de la ecuación. ¿Ya? Entonces aquí esta es la forma de poder verificar, ¿ya? Ahí nos estamos adelantando un poquito lo que tenemos que hacer después de sacar el valor de la ecuación. Obviamente eso después a posterior lo vamos a obviar, ¿ya? Se va a encontrar el valor de la ecuación y eso va a ser todo, ¿ya? Pero lo ideal es que para comprobar que esté bien es que uno pudiera sustituir, ¿ya? Entonces, bueno, sustituimos la x por 3 y tenemos
¿ya? ¿Se acuerdan que la ecuación original era 5x más 2 es igual a 17? Bueno, ahora lo que tenga x va a valer 3. Entonces me va a quedar 5 por 3 más 2 es igual a 17. 5 por 3 es 15, ¿ya? Más 2 es igual a 17. 15 más 2 es 17, por tanto me queda que 17 es igual a 17 y ahí sí se verifica. Ahora, si x es distinto a 3, entonces la igualdad no se verifica o no es verdadera. Ustedes pueden comprobarlo. Si por ejemplo x es 2, me va a quedar 5 por 2 son 10, más 2 son 12. 12 no es igual a 17, por tanto no se va a verificar, no van a ser iguales, ya que es la idea. Entonces esa es la idea de la ecuación. Ahora, luego de ello, esto era respecto a la igualdad, pero también está la identidad, que es algo superior. Dice, es una igualdad, ¿ya? Que se verifica para cualquier valor de las letras que entran en ella, ¿ya? Y el signo de identidad es con, digamos, la igualdad, pero otra línea arriba, ¿ya? Con triple línea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el caso de la igualdad es una única solución. Acá cuando son identidades son infinitas soluciones, ¿ya? Son todas, el número que uno le coloque se va a provocar la identidad, ¿ya? Obviamente lo que corresponde. Y si se fijan, estos dos ejemplos que puse acá, tengo a menos b al cuadrado va a ser igual a menos b por a menos b, y a al cuadrado menos m al cuadrado va a ser igual a más m por a menos m. ¿Por qué coloqué esto? Porque estos eran las identidades, ¿se acuerdan que nosotros encontramos cuando estábamos viendo productos notables? ¿Se acuerdan? Productos de cocientes notables. De eso se trata, ¿ya? Si ustedes acá reemplazan cualquier, por ejemplo, le ponen el número, al A le ponen 2 y al B le ponen 1, va a quedar 2 menos 1, va a quedar 1. Ya elevado al cuadrado 1. Y después 2 menos 1, 1. Y 2 menos 1, 1. 1 por 1, 1. ¿Ven? Lo mismo acá. Ya, si yo tengo acá 2 elevado al cuadrado menos 1, por ejemplo el m es 1, ya va a quedar 2 elevado al cuadrado me queda 3. O sea, 4 menos 1, 3. ¿Ya? Y acá me quedaría 4. O sea, disculpen, 2 más 1, que es 3. Claro, 3. Y acá me queda 3 menos 1. 3 menos 1. No, disculpen, 2 más 1, que es 3. Y 2 menos 1, que es 1. 3 por 1, 3. Entonces también se identifica. O sea, y ustedes pueden volver a reemplazarlo por otro número, y siempre les va a pasar lo mismo. ¿Ya? Ya, entonces, eso es. Esto es muy importante, ya, porque las identidades, sobre todo, ya ahí vamos a ver más adelante, hay varios tipos de identidades que son muy importantes. Están las identidades de los productos notables, están las identidades trigonométricas, están las identidades de ecuaciones, etc. ¿Ya? Así que, ojo con eso, ¿eh? No lo dejen de lado. Dice, se llama primer miembro de una ecuación a la expresión que está a la izquierda del signo de igualdad, ¿ya? A la izquierda del signo de igualdad. Y segundo miembro a la expresión que está a la derecha. Luego, entonces, decimos que esto que está aquí, todo, ¿ya? Puede ser un término, como pueden ser muchos términos. A la izquierda se le llama primer miembro, ¿ya? Como lo que sale acá. Y lo que está a la derecha, entonces se le va a llamar segundo miembro, ¿ya? Entonces, como ya estoy adelantando, lo siguiente es analizar los tipos de términos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, aquí lo vamos a ver, que esto de acá tiene más de un término, ¿ya? Eso ya lo hemos visto un poco cuando estábamos empezando álgebra, yo les comentaba acerca de que era un término, ¿ya? Y aquí se explicita. ¿Ya? Entonces esto sería la de la identidad, los miembros y la sustitución. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver es qué son los términos, ¿ya? Y al poner ojo ahí que los miembros y los términos pueden ser coincidentes, pero no son lo mismo. Y de ahí vamos a ver las clases de ecuaciones que existen, ¿ya? De primer grado, un único medio, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Porque hay más ecuaciones, pero tienen otras estructuras, ¿ya? Así que no, vamos allá. Entonces, vamos al primero de los tópicos básicos, o sea, el último de los tópicos básicos, que son los términos, ¿ya? Ya habíamos hablado de los miembros, ahora vamos a hablar de los términos. Dice, son cada una de las cantidades que están conectadas con otra con el signo más o menos, ¿ya?
o que está sola en un miembro. ¿Ya? O sea, si es que en un lado te queda un puro término, entonces también va a ser equivalente a un miembro, ¿ya? Pero no se deben confundir. Luego, entonces, por ejemplo, 3x menos 5 es igual a 2x menos 3. ¿Ya? Esto tiene 4 miembros. ¿Ya? ¿Cuáles son? El 3, el menos 5, el 2x y el 3x, el menos 5, el 2x y el menos 3. ¿Ya? Ahí están los 4 miembros. Entonces, observación, no confundir los miembros con los términos. Pueden coincidir. ¿Ya? Puede coincidir. Por ejemplo, así. Puede ser x es igual a... no sé. Escucha. Más 2x es igual a x más 2. ¿Ya? Entonces, este va a ser el miembro. El primer miembro. Y al mismo tiempo va a ser un término. Pero es un caso particular, ¿ya? Pero no es generalizado, ¿ya? Así que miembro y término no es lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Eso, ¿ya? Entonces ahora empezamos con lo siguiente, que es clasificarlo, ¿ya? ¿Cuáles son las clases de ecuaciones? Las primeras dos, ¿ya? De 4, si me equivoco, ¿sí? 4. Son las siguientes, dice, la ecuación numérica. Ya dice, es aquella que no tiene más letras que las incógnitas. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, bueno, lo que hemos estado haciendo anteriormente. 4x menos 5 es igual a x más 4. ¿Ya? Entonces aquí x es la incógnita. ¿Ya? Bien simple, y es lo que hemos estado viendo anteriormente. Aquí se empieza a complicar un poquito. Dice, ecuación literal. Dice, es aquella que además de las incógnitas, ¿ya? Tiene otras letras que representan la cantidad conocida. Y aquí volvemos a lo que habíamos dicho antes, con cuáles se representaban las incógnitas y cuáles no, y qué otras letras se representaban otras cosas. Acá, por ejemplo, tenemos 3x más 2a es igual a 5b menos bx, ¿ya? Entonces aquí x es la incógnita, que es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿ya? Y a y b son cantidades conocidas, ¿ya? Ahora, se puede decir, se puede comentar de que son conocidos, ya después si ustedes quieren le pueden meter un número, lo que a ustedes se les ocurra, pero acá lo importante es aislar la x, ¿ya? Dejar el valor de x encontrarlo, ¿ya? Y puede quedar determinado en términos de, para la redundancia, de a y b sin ningún problema, porque se supone que son conocidos, ¿ya? Así que no confundirse, no asustarse, por ejemplo, que si no les da un valor numérico. Yo sé que hasta el momento, como hemos visto, aritmética, todo le tienen que llevar a números, no todo es así, ¿ya? Hay veces que no es así, ¿ya? En el caso de álgebra se va a ver de forma repetitiva, ¿ya? Así que bueno, eso es de buenas a primeras, ¿ya? Así que estas son las primeras dos. Ahora nos falta ver otras dos más, que son la ecuación de tipo estera y la ecuación fraccionaria, ¿ya? Así que, no, vamos allá. Continuamos entonces con las clases de ecuaciones. Tenemos estas últimas dos, que son la ecuación entera, que es aquella que ninguno de los términos tiene denominador, ¿ya? Como en los ejemplos anteriores, ¿ya? O como esta, por ejemplo, ¿ya? Tiene denominador, ¿ya? Esa es una ecuación entera. Ya, nada más que eso. Y por el contrario, si es que lo tienen, sería una ecuación fraccionaria, ya cuando alguno o todos los términos de esos términos tienen un denominador, ¿ya? Como sale acá, por ejemplo, que es el ejemplo que tenemos, que es 3x medios más 6x a la quinta más 5, ya porque es todos o algunos o unos pocos o hasta con uno, ya se convierte en fraccionario, más x a la quinta. O sea, x dividido 5, ¿ya? Ya, entonces esta sería una ecuación fraccionaria, ¿ya? La entera ya quedó clara. Luego definimos lo que es el grado de la ecuación. Ya dice, en una ecuación de una incógnita, el mayor exponente es el mayor exponente que tiene la incógnita de la ecuación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 4x menos 6 es igual a 3x menos 1, ¿ya? Y tenemos ax más b es igual a b cuadrado x más c. Esta es de forma, era de la clase entera y numérica, ¿ya?
Y en este caso, este también es entera, pero es literal, ¿ya? Que es lo que habíamos comentado anteriormente. Ya, entonces, son de primer grado porque el mayor exponente de x es 1, ¿ya? Acá obviamente la que representa la incógnita van a ser las x, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos el asunto del ordenamiento respecto a qué? ¿Ya? Cuando decíamos respecto a qué íbamos a ordenar en los polinomios. Bien. Acá pasa lo mismo. Acá como la incógnita es x, no importa qué otras cosas tenga el resto. Acá, por ejemplo, aquí podría haber sido un distractor, que esto el b haya estado al cuadrado, pero recuerden que aquí el b al cuadrado es una cantidad conocida. ¿Ya? Entonces, como es una cantidad conocida, no corre dentro del asunto de la determinación del grado, ¿ya? Así que bueno, aquí en este caso son de primer grado, ¿ya? Aquí porque el exponente mayor que tiene la x es 1, ¿ya? Aquí es 1, ¿ya? Perfecto. Pero acá, por ejemplo, tenemos un segundo que dice x cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Ya, ese es de segundo grado, ya que el mayor exponente de la x es el 2, que tenemos acá. ¿Ven? Obviamente la ecuación de segundo grado nosotros la vamos a ver a posteriori, ya, sin problema. Y entonces aquí la nota dice, normalmente a las ecuaciones de primer grado se les llama ecuaciones simples o lineales, ¿ya? Ecuaciones lineales sobre todo se les dice, ¿ya? Ahora en particular, ¿por qué se les llama lineales? Porque cuando uno lo va a llevar a una gráfica, estas ecuaciones normalmente arrojan una línea recta, ¿ya? Por eso son lineales. Eso es, ¿ya? Entonces esto tiene que ver con el grado, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver, en particular, en esta última parte, vamos a ver de lo que tiene que ver con las raíces o soluciones, ¿ya? Y después, en la siguiente pizarra, vamos a hablar acerca del axioma fundamental de las ecuaciones, que es todas las reglas que uno tiene que hacer para que este asunto funcione, si no, no se puede hacer, ¿ya? Así que vamos allá. Entonces vamos a ver no otro tópico, sino que otro concepto que son las raíces y soluciones, ¿ya? Hemos estado viendo los términos, los miembros, todas esas cosas, los grados, y ahora los resultados, ¿ya? Dice, son los valores de las incógnitas que verifican o satisfacen la ecuación. Hemos estado hablando de verificar de forma constante. Es decir, que sustituidos en lugar de las incógnitas, o sea, si los convertimos esa raíz, la colocamos donde estaba el valor de la incógnita, por ejemplo la x, se convierte en la ecuación en una identidad, ¿ya? Pasamos desde una igualdad a una identidad, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la ecuación, vamos a dejarla marcada aquí. 5x menos 6 es igual a 3x más 8, ¿ya? Tiene como raíz 7, ¿ya? 7 en particular, ya que si es que yo reemplazo el 7, lo reemplazo donde está la x, me queda 5 por 7 menos 6 es igual a 5, o sea, 3 por 7 más 8, ¿ya? 5 por 7 es 35, menos 6 es igual a 3 por 7 es 21, más 8. 35 menos 6 es 29 y 21 más 8 es 29. Luego, x es igual a 7 satisface la ecuación y esto ya se transforma en una identidad, ¿ya? Así que, bueno, de eso se trata el asunto de los grados de raíces. Bastante claro, ¿cierto? No creo que haya problema. Entonces, en la ecuación de primer grado, con una incógnita se tiene una sola raíz. ¿Por qué se le llama raíz? Porque cuando nosotros estamos haciendo ecuaciones de segundo grado, ya uno va a llegar a un punto, es una tontería, pero va a llegar a un punto donde, por ejemplo, si tengo esto, para poder resolverlo voy a tener que aplicar raíz, ¿ya? A ambos lados, ¿ya? Raíz de así. ¿Ya? Y me van a dar, eso me va a dar un x va a ser igual a más o menos 2, ¿ya? O sea que x va a ser igual a 2, como también va a ser x va a ser igual a menos 2, ¿ya? Y usted me dirá, ¿cómo yo verifico eso? Bueno, si yo reemplazo el menos 2 elevado al cuadrado me queda 4. 2 elevado al cuadrado me queda 4, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si se fijan acá, saqué raíz.
extraje raíz para poder sacarlo, ¿ya? Por eso también tiene cosas más de una, o sea, más de una acepción, no es solamente solución, sino también es raíz, ¿ya? ¿Ya? Pero sí, obviamente, en el primer grado uno no saca raíces, solamente encuentra el valor de la ecuación, ¿ya? Eso. Ya, así que bueno, eso quería la aclaración para porque también tiene sinónimo raíz, pero nada más que eso. Eso obviamente más adelante lo vamos a ver y lo vamos a estudiar, ya la ecuación de segundo grado. Ya también como también las ecuaciones lineales, el sistema de ecuaciones lineales cuando tenemos más de una incógnita, ¿no? También. Eso también lo vamos a ver. Hay muchos tipos de ecuaciones, ¿ya? Esos dos que le he nombrado también, están las ecuaciones trigonométricas, están en las ecuaciones diferenciales, están en las ecuaciones ¿cómo se llama? Literales también, con denominadores, denominadores literales, o sea, que tengan letras. También están las ecuaciones que tienen que ver con las ecuaciones funcionarias, ¿ya? No establece relaciones a través de funciones. Así que bueno, hay tanto tipo de ecuaciones, pero bueno, como les digo, primero y empezar con lo básico. ¿Ya? Así que ahora lo que vamos a ver es el axioma fundamental de las ecuaciones, o sea, todas las cosas que debemos hacer o lo que debemos tener en cuenta para poder resolver una ecuación. Ya después vamos a establecer una regla particular y con eso ya finalizamos el capítulo. Como les comentaba, no vamos a dejar un desafío esta semana porque más que nada es materia, ¿ya? Así que nada, vamos allá. Entonces acá tenemos el axioma fundamental de las ecuaciones, ¿ya? Acá tenemos una definición y a partir de esa definición vamos a sacar conjeturas. Dice, si con cantidades iguales se verifican operaciones iguales, los resultados serán iguales, ¿ya? O sea, si hacemos una operación en concepto y son verificables y que son iguales, bueno, vamos a mantener esa misma igualdad, esa es la idea. Ya, entonces, a partir de esto se verifica lo siguiente, o se deriva lo siguiente. Puede ser más repetitivo, pero lo estoy dejando explícito porque después, para que después no vengan con que, es que no me di cuenta, que no sabía, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces dice, 1. Si a los dos miembros de una ecuación, ya saben, de la izquierda a la derecha, se suma una cantidad, ya, positiva o negativa, la igualdad subsiste, ¿ya? Esto es muy importante porque cuando uno quiera sumar, por ejemplo, alguna cantidad para poder aislar otra, ¿ya? O anular alguna, si uno hace eso, vamos a mantener en ambos lados, vamos a mantener la igualdad. Después la segunda dice, si a los dos miembros de la ecuación se resta una misma cantidad, ya la positiva o negativa, la igualdad subsiste. O sea, así mismo como pasaba con la suma, también pasa con la resta, ¿ya? Si lo hacemos a los dos lados de la ecuación, no hay ningún problema, ¿ya? Tercero, dice, si a los dos miembros de una ecuación se multiplican, ya ven, aquí también entra la multiplicación por una misma cantidad, positiva o negativa, la igualdad subsiste. O sea, también la multiplicación no hay ningún problema, siempre y cuando se hagan de los dos lados. ¿Ya? Después tenemos 4. Si a dos miembros de una ecuación se dividen, y aquí está la cuarta operación básica, ya por una misma cantidad positiva o negativa, la igualdad subsiste. Insisto, parece repetitivo, pero lo estoy dejando explícito precisamente por lo mismo, ya para que no quepa ninguna duda de que es así. Y quinto y último axioma, dice, los dos números de una, si los dos miembros de una ecuación se elevan, o sea, ya estamos hablando de potencia, ya, a una misma potencia, o si a los dos miembros se extrae la misma raíz, ya, se extrae, bueno, aquí tenemos potencia y tenemos raíz, ya, la igualdad subsiste. O sea, se pueden hacer las 4 operaciones básicas, más las potencias y más las raíces, ya, se puede hacer en las ecuaciones siempre y cuando se hagan a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo, ya. Uno puede ir haciéndolo para poder ir modificando el posicionamiento, para ir anulando algunas cosas que no nos sirvan. Usualmente uno tiende a todo lo que tiene letra dejarlo en un lado, todo lo que no tenga letra en el otro, ¿ya? Así que para eso se utiliza esto, ¿ya? Entonces este es el axioma fundamental de las ecuaciones, ya, que es el que tenemos aquí, y a partir de eso viene todo lo que sacamos ahí de información. Esto es aprender a leer matemáticas, básicamente. Ya, así que yo creo que vamos a tener una o dos pizarras más como máximo, donde vamos a explicar el grado,
¿ya? No, disculpen, no el grado. Disculpen, vamos a establecer una regla, ya vamos a hacer cambio de signo, etcétera, cosas por el estilo, y ya con eso vamos a finalizar el capítulo, ¿ya? Así que nada, vamos allá. Bien, entonces esta es la última pizarra con información que les voy a dejar esta semana. No, porque esta semana no tiene desafío, pero bueno. Dice, la transposición de términos, ¿ya? Esto es muy útil porque hay veces donde la mayoría de la gente está siempre buscando que las X estén a la izquierda cuando pueden estar a la derecha y después volverlas a cambiar por un asunto de comodidad simple. Dice, consiste en cambiar los términos de una ecuación de un miembro a otro, ¿ya? Muy útil, muy útil. ¿Saben cuándo? Por ejemplo, si le está dando y ya está quedando todo, por ejemplo, todos los números, no sé, 5 nos queda así, ¿ya? También lo mismo es decir así, ¿ya? Que les quede a la derecha la X o les quede a la izquierda la X, da exactamente lo mismo. A eso se refiere con la transposición de términos. Y entonces aquí hay una regla. Dice, cualquier término de una ecuación se puede pasar de un miembro a otro cambiándole el signo, ¿ya? ¿Qué dice? Por ejemplo, sea 5x es igual a 2a menos b, ¿ya? Entonces si sumamos b a los dos lados, a los dos miembros, ¿ya? Los dos miembros, o sea, a la izquierda y a la derecha, entonces nos va a quedar como 5x más b es igual a 2a menos b más b. Menos b más b es 0, ¿ya? Porque son iguales y de distintos signos, ¿ya? Independiente que números sean, son iguales a distintos signos, ¿ya? Entonces se cancela. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría acá? 5x más b es igual a 2a. Y si se dan cuenta, ahora, como dice aquí vemos que menos b, ¿ya? Que el menos b que estábamos al principio estaba en el segundo miembro, y luego de la operación que nosotros hicimos, que fue sumar en ambos lados la b, pasó al primero, ¿ya? Al primer miembro, obviamente, con el signo opuesto. ¿Ya? Ahora está con el signo positivo, ¿ya? Entonces, esa es la regla, ahí está aplicada. ¿Ya? Esto va a ser muy útil para poder despejar, ¿ya? Ir despejando. Dice, observación. Los términos, bueno, y si se fijan, aquí estamos aplicando el axioma. El axioma fundamental, ¿ya? ¿De acuerdo? Se hace en los dos lados y se puede hacer y se mantiene igual. Dice, observación, los términos iguales con signos iguales en distintos miembros pueden suprimirse, ¿ya? Acá la ecuación original era x más b es igual a 2a más b. Entonces acá b cumple con la observación, o sea, cumple que los dos términos son iguales y están en distintos lados están en distintos miembros, ¿ya? Entonces ahora yo los puedo cancelar, como tienen el mismo signo, ¿ya? Entonces me va a quedar acá que x es igual a 2a, ¿ya? Luego entonces establecemos el cambio de signo. Dice, los signos de todos los términos de una ecuación se pueden cambiar sin que la ecuación varíe, ¿ya? O sea, que no se mantenga la igualdad, se refiere, multiplicando ambos miembros de la ecuación por menos 1, ¿ya? Por menos 1. ¿Ya? ¿Por qué pasa aquello? Porque recuerden que si por el axioma fundamental, si yo multiplico por algo en ambos lados, ambos miembros, ¿ya? No importa si es positivo o negativo, se mantiene la igualdad, ¿ya? Entonces, si yo multiplico por menos 1, ustedes saben que el menos 1 es el cambiador de signos por excelencia, ¿ya? Así que aquí tenemos un ejemplo, tenemos menos 2x menos 3 es igual a x menos 15, yo lo multiplico por menos 1 y me va a quedar, en este caso, menos 1 por menos 2x menos 1 por menos 3 me queda 3, menos 1 por x me queda menos x y menos 1 por menos 15 me queda más 15, ¿ya? Y ahí me queda esa ecuación, ¿ya? Así que aquí está todo lo necesario, todas las cosas, las explicaciones, todos los nombres que nos van a ir resaltando a cada momento cuando estemos resolviendo el asunto de las ecuaciones, ¿ya? Y con esto ya estamos listos y preparados para poder establecer las reglas generales para poder hacer ecuaciones de primer grado con una incógnita, ¿ya? Entonces, esto sería entonces el capítulo de hoy, ¿ya? La siguiente semana lo que vamos a ver ahora va a ser la resolución de ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita. Ya vamos a establecer una regla general, vamos a hacer un ejemplo de resolución con también su verificación, ¿ya? Que es lo que vamos a estar haciendo. Y como estamos recién aprendiendo, lo vamos a hacer paso a paso, obviamente, como corresponde. Nos va a salir más largo de lo normal, pero después, a posterior, cuando ya vayamos avanzando, podemos ir saltando los pasos, como siempre. ¿Ya? Y luego de eso vamos a tener una batería de ejercicios, si no me equivoco, son
10, ¿ya? Todos explicados paso a paso, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego de eso vamos a hacer el siguiente capítulo, que va a ser la resolución de ecuaciones de primer grado con signos de agrupación, ¿ya? Ahí le vamos a poner un poquito más de dificultad, vamos a hacer una batería de ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Después vamos a hacer la resolución de ecuaciones de primer grado con productos indicados, ¿ya? Ahí vamos a tener algunas dificultades, vamos a utilizar los productos notables cuando sea necesario, etcétera, 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 ¿ya? Sus ejercicios. Y después ya, para que después de esas 3 semanas que vamos a estar en eso, vamos a pasar a hacer problemas con ecuaciones enteras de primer grado de una incógnita, ¿ya? Ahí vamos a tener que leer y aplicar, ¿ya? Quizás vamos a estar allí unos dos capítulos en eso, ¿ya? Yo creo que vamos a hacer como unas 2 partes en ese referente, porque es muy importante que no solamente se dediquen a mecanizar lo que tiene que ver con las ecuaciones, sino también entender y cómo plasmarlo como una ecuación cuando uno lee un problema, ¿ya? Que es una de las cosas más difíciles si es que uno no sabe de matemáticas, ¿ya? Así que no, muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí, ya en el video. Espero que les haya quedado claro el asunto de la estructura, de la composición, etcétera, de las ecuaciones. Como se dieron cuenta, es harta materia, pero no es difícil de entender. Una va enlazada con la otra, ¿ya? Y bueno, todo esto lo vamos a aplicar desde la próxima semana a través de la resolución de ecuaciones, ¿ya? Así que, nada, que tengan, como siempre, les vuelvo a recordar de que en la descripción están el link a las redes sociales. Ojalá se puedan suscribir, puedan dar like, activen la campanita de notificaciones, que lo compartan, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, reitero, muchas gracias a todos los que han llegado hasta acá y como siempre que tengan un muy lindo fin de semana. Sí, ya.